Interspersed with memories, oh, so clear. But how we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. And who will watch the watchmen now? And who will blend into the crowd? And who will hear them screaming out? And who's the face behind the cow? Yeah, I'd rather not find out. Yeah, I'm a soldier of fortune, fortunate enough to march to my own tune. Tiger sighted, young required. Yeah, I can't stop it. Yeah, I'll just fight it. Yeah, I'm invincible. Yeah, till you find me out. We're superheroes. We're superheroes. Muy bien, bienvenidos al nuevo episodio de Podcast Pro P. David H al habla, y en esta ocasión vamos a estar a solas, tan solo con el productor detrás de bambalinas, que por cierto, por favor la música, a ver, ¿sale o no sale? Muy bien. Bueno, estamos en el episodio número 95, cada vez más cerca del 100, y el 100 que ya está planeado, pero todavía no se hizo nada de nada. Así que tal vez saltamos del 99 al 101, y cuando se pueda se armará el número 100. Ante todo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, teóricamente hoy no iba a haber programa, pero a veces esto es más fuerte que uno. Uno como que se siente mal que no haya un programa de Podcast por 2P los martes. ¿Qué opciones había? WikiHow, de mitología, que no lo terminé. Es una idea que está dando vueltas, pero por ahora falta. Y también lo de Misión Imposible, la última parte. Pero me faltan ver las últimas dos, o sea, mirarlas de nuevo porque para así tenerlas frescas. Así que decidimos hablar del iceberg de conspiraciones argentinas, esas cosas que no se saben o que hay un mito alrededor de ellas. Así que, por favor, productor, haga esta carpetita. Muy bien. Esta vez escrito en cursiva para ser más elegantes. Perfecto. ¿De qué va a ser el primer mito del que vamos a hablar? Si te digo que tuvimos un héroe de la revolución, de la independencia, de los años 1800, vos decís, bueno, habrá sido un prócer, habrá sido respetado, obviamente, aunque la mayoría no murió con, digamos, con todos los honores, a veces en el exterior como San Martín u otros, pero en este caso fue un héroe que fue fusilado por los patriotas de Mayo, de la Revolución de Mayo, con lo cual decís, wow, ¿qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Vamos a hablar de Liniers. Ustedes dirán, ¿quién es Liniers? ¿Qué conocen por Liniers? El dibujante, el barrio donde se consigue ropa barata, el barrio donde está la cancha de Vélez Sarsfield, nada más. Pero, a ver, Liniers, vamos a explicar quién era Liniers, quién y qué importancia tuvo. Fue uno de los héroes, más que nada, en las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas sucedieron, si es que no me equivoco, en 1808 y 1809, hubo dos. Y en la primera los agarraron desprevenidos a los criollos, o sea, argentinos no había todavía. Y uno de los que tomó la batuta y organizó la resistencia fue Santiago Liniers, un héroe de esa época, pero
recordemos, estaba defendiendo el virreinato, no estaba defendiendo a Argentina todavía. Así que cuando sucedió la Revolución de Mayo, hubo, ¿cómo podemos decirlo? Un conflicto de intereses. Porque, arranquemos. El héroe convertido en villano. El 26 de agosto de 1810, un mes y un día después de la Revolución de Mayo, el ex virrey Santiago de Liniers, héroe de la reconquista de Buenos Aires, pero en ese entonces a las órdenes de la corona española, fue capturado en Córdoba y ajusticiado. Su padecimiento en las horas previas y el terrible destino que quisieron darle a sus restos, lo vamos a averiguar ahora. ¿Qué es esto, Balcarce?, preguntó Liniers, cuando el carruaje donde era llevado prisionero a Buenos Aires se desvió del camino para internarse en medio de la nada. No lo sé. Otro es el que manda, respondió lacónico el jefe patriota. Pero lo sabía. Ese domingo 26 de agosto de 1810 sería su fin en esta tierra. El desenlace del drama comenzó el martes 31 de julio, cuando al frente de tan solo 400 soldados y acompañado por algunos funcionarios españoles, Santiago de Liniers inició su huida de la ciudad de Córdoba hacia el Alto Perú, luego de intentar una resistencia a la primera junta de gobierno. Recordemos esto, 1810, la revolución que siempre te enseñan en la primaria, te hacen bailar, te hacen disfrazar. Escapaba del ejército auxiliar, los cuales eran unos 1100 hombres que el 25 de junio habían partido de la Plaza de Victoria al mando del coronel Francisco Ortiz de Ocampo. Lo que los voy a nombrar son nombres de calles, porque muchos no sabemos quiénes son. Tal vez vos vivís en Ortiz de Ocampo y no sabés qué es, o quién fue, o qué es lo que hizo. Los secundaban al teniente coronel Antonio Balcarce, Hipólito Vieites, comisionado de la Junta, Feliciano Chiclana, auditor de guerra, y Juan Gil, comisario de guerra. En su huida para encontrarse con los jefes realistas en el Alto Perú, el antiguo virrey desconocía que muchos de sus oficiales tenían la misión de retrasar la marcha de la caravana. O sea, ya le estaban haciendo la cama. Esa misma noche comenzaron las deserciones y cuando menos se lo esperaba, solo era acompañado por una compañía de blandengues de la frontera. Fue en vano atraerlos repartiendo dinero entre la tropa que llevaba el tesorero Joaquín Moreno. Entre Totoral y Tulumba, a 200 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, el resto de los soldados, en medio de gritos, insultos y amenazas, dejaron solos a sus jefes. En secreto, una partida de patriotas seguía en sigilo a la desmembrada columna y advirtió a las postas de no asistir con caballos de refresco a los fugitivos. Recordemos, a ver cómo te puedo decir, las postas eran lugares, ¿cómo te puedo decir? Vamos a traducirlo, como estaciones de servicio. Bueno, vos ibas con el caballo, llegabas a esta posta, dejabas tu caballo cansado y agarrabas un caballo fresco y seguías viaje. Bueno, eso era. Para aligerar la marcha, los pocos seguidores de Liniers incendiaron un carro con municiones y clavaron los cañones. Era sencillo seguirles el rastro por el equipo que iban abandonando al costado del camino. El 4 de agosto, entre San Pedro y Río Seco, se enteró de que las fuerzas enviadas por Buenos Aires habían entrado a Córdoba y que se había mandado una partida de 75 hombres para detenerlo. Se preocupó, al contrario. No llevaba ni un día de ventaja. Había que dividirse. Despidió a los oficiales, dejaron los lentos carruajes y montaron a caballo. Liniers, con su ayudante Lavín y el canónigo Llanos, tomó hacia la sierra. El obispo Rodrigo de Orellana, con su capellán Jiménez, se dirigió a la casa del cura Juan José Espinosa y el resto continuó por el camino de las postas. Pero los patriotas, enterados de este plan, ya habían enviado distintas partidas para detenerlos.
el escarmiento ordenado desde Buenos Aires. El 28 de julio, la Junta había dispuesto la pena de muerte para los complotados, sentencia que firmaron todos los integrantes de la Junta, menos Manuel Alberti, por su condición de cura. Se ordenaba que todos fueran arcabuceados, o sea, con el arcabuz, un arma antigua, o sea, como una escopeta, poner. En el momento que todos o cada uno de ellos sean pillados, o sea, sean agarrados, sean cuales fuesen las circunstancias, se ejecutará esta resolución sin dar lugar a minutos que proporcionasen ruegos y relaciones capaces de comprometer el cumplimiento de esta orden y el honor de BS. No sé, BS. ¿Qué significará? Este escarmiento debe ser la base de la estabilidad del nuevo sistema y una lección para los jefes del Perú, que se abandonan a mil excesos por la esperanza de la impunidad. Entre el 4 y el 5 de agosto la noticia de la sentencia fue conocida en la ciudad de Córdoba. En la noche del 6, cerca de la villa del Chañar, Balcarce vio la luz de un fuego dentro de un monte. Sorprendió a dos hombres guardando unas mulas. Uno de ellos, un mulato al que Liniers le había pagado para ocultarlo, no demoró en admitir que sus animales pertenecían al exvirrey, que permanecía oculto en una choza a 3/4 de legua. Liniers y sus acompañantes dormían cuando fueron sorprendidos violentamente por una partida al mano de José María Urien, ayudante de campo de 19 años del jefe del ejército. Fue todo maltrato. A Liniers le ataron las manos por la espalda con tal presión que le hicieron sangrar las yemas de los dedos. Luego se lo despojó de dinero, joyas y le robaron su equipaje. A la mañana siguiente, en el campamento del ejército se encontró con los demás prófugos: Juan Gutiérrez de la Concha, gobernador intendente de Córdoba del Tucumán; Victorino Rodríguez, teniente asesor del gobierno de Córdoba; Santiago Allende, coronel de milicias de la caballería del rey; y el oficial real Joaquín Moreno, que habían sido capturados cerca de las sierras de Ambargasta, mientras que el obispo Rodrigo de Orellana había sido detenido a 8 leguas del lugar. Los 30.000 pesos que llevaba Moreno desaparecieron. Obviamente siempre pasa eso. Ortiz de Ocampo, jefe de ejército, decidió por su cuenta llevar a los prisioneros a Buenos Aires, mientras enviaba un chasqui para informar a la primera junta que lo último que deseaba era fusilar a Liniers en la ciudad de Buenos Aires, ya que era muy estimado por su papel en las invasiones inglesas. Recordemos, era un héroe, había salvado a la ciudad, un héroe considerado por todos los ciudadanos que están ahí. ¿Dónde estábamos? Acá. Moreno estalló de furia. Hola Juancho, ¿cómo va? Le escribió a Feliciano Chiclana: pillaron nuestros hombres a los malvados, pero respetaron sus galones y, cagándose en las estrechísimas órdenes de la Junta, nos los remiten presos a esta ciudad. No puede usted figurarse el compromiso en que nos han puesto, y si la fortuna no nos ayuda, veo vacilante nuestra fortuna por este solo hecho. Luego le ordenó a Castelli: vaya vuestra merced, y espero que no incurrirá en la misma debilidad que nuestro general. Si todavía no la cumpliese la determinación tomada, irá al Bocar Larrea, a quien pienso no faltará resolución. Y por último, iré yo mismo si fuese necesario. Esto lo dijo Moreno. Ojo. Moreno, Mariano Moreno, un prócer muy respetado, digamos, a nivel general, a nivel popular, que de hecho vamos a hablar un poco después sobre su destino, pero decisiones fuertes en momentos complicados de la historia. Entre el 11 y el 12 de agosto, la partida con los prisioneros estaba por Totoral. Iban prácticamente desnudos, víctimas de los saqueos y del continuo maltrato que recibían de la tropa, mientras los jefes hacían la vista gorda. Aún así, algunos vecinos se arriesgaron y les acercaron algo de comida y tabaco cuando la vigilancia se relajaba. Un grupo de paisanos del lugar armaron un plan de escape.
La idea fue que con la ayuda de los vaquianos ayudarían a escapar a los prisioneros hacia los dominios de los indios pampas, llevándose los 200 caballos de sus captores para evitar ser perseguidos. Pero Liniers la desechó. Daba por hecho el fervor popular que despertaría su sola presencia en Buenos Aires, pero nunca llegaría. O sea, el tipo confiaba en que al llegar a Buenos Aires la gente se iba a levantar, decir, che, papá, él nos salvó de los ingleses, ¿cómo van a hacer esto? Ustedes son patriotas, pero ¿qué decisión están tomando? El 16, al obispo Orellana se le permitió dar misa. Todos los prisioneros comulgaron. El desalmado Urien fue reemplazado por el capitán Manuel Garallo, quien comandó la partida camino a Buenos Aires. Tomó rumbo a Fraile Muerto, actualmente Belleville. Los prisioneros dejaron de ser maltratados y más aliviados, hasta aventuraron que posiblemente los desterrasen a España. El sábado 25 hicieron noche en la posta esquina de Lobatón, casi en el límite con Santa Fe. El obispo les dijo que mañana domingo oirían misa y comulgarían en la capilla de Cruz Alta. Sin embargo, temprano al otro día, Garallo se despidió de ellos, ya que Juan José Castelli y Domingo French tomaban el mando, quienes venían de Buenos Aires al frente de una partida de 50 húsares, o sea, son soldados, y de un escribano. Recordemos, a Castelli le dieron, Mariano Moreno le dijo, anda y encargate, no sé si me entendés. A Liniers le quitaron la escopeta de caza que Garallo le había devuelto, y los presos tuvieron que devolver sus cuchillos y navajas que usaban para comer. Los detenidos enseguida comprendieron que el final estaba cerca. Al mediodía, a 2 leguas de Cabeza de Tigre, actualmente ubicado en las afueras del pueblo de Los Urgentes, el teniente coronel de húsares, Juan Ramón Balcarce, ordenó que los prisioneros fueran llevados en coche a un monte, conocido como Chañarcillo, o de los Papagayos, como a 3 leguas de Cruz Alta, un páramo ondulante de talas y chañares. El otro que mandaba era Juan José Castelli, que permanecía parado al frente de una compañía de húsares del rey, y junto a él su secretario Saturnino Rodríguez Peña. Una vez que los presos descendieron del carruaje, les ataron las manos a las espaldas y les leyeron la sentencia de muerte. Entre gritos, súplicas y protestas, Castelli les informó que sus bienes serían confiscados para el fisco. Les dijo que tenían 3 horas para prepararse para morir. Los ruegos del obispo Orellana, que se salvaría de la muerte, conseguiría 1 hora más de vida para los condenados. Muy fuerte esto. Demasiado. Liniers y Allende se confesaron con el obispo, mientras que el padre Jiménez asistió a los otros 3. Orellana intentó aplazar el cumplimiento de la sentencia, argumentando que no se realizaban ejecuciones los domingos. Castelli le ordenó que... así, déjate de joder, que su presencia ya no era necesaria. El prelado sería confinado en Luján y regresaría a Córdoba en 1812, luego de ser exonerado por el primer triunvirato. Eran las 2:30 de la tarde. Tan solo 4 años y 14 días antes, Liniers era aclamado en Buenos Aires como el héroe de la Reconquista. Jacques, traducido al español como Santiago, Antonio Marie de Liniers et Bremont, el caballero de la Orden de San Juan, conde de Buenos Aires, comendador de Ares en la Montesa, mariscal de campo, jefe de escuadra de la Real Armada, agraciado para título de Castilla, virrey, gobernador y capitán general interino, que hacía un mes había cumplido 57 años, ahora estaba de rodillas frente al pelotón de fusilamiento, rezándole a la Virgen del Rosario. Con su ropa hecha jirones, en un descampado del monte cordobés, junto a sus compañeros de desventuras, se negó a que le vendasen los ojos para esperar la muerte. El pelotón se ubicó a 4 pasos de ellos. Cada uno tenía su blanco. Fue Balcarce quien dio la orden de apuntar y esperó 2 segundos eternos para dar la orden de fuego. No murió de inmediato.
Ningún proyectil le dio en el pecho ni en la cabeza. ¿Habrá sido cierto que los húsares les tembló el pulso al tener que fusilarlo y que por eso no fueron certeros? Fue rematado con un pistoletazo de French, quien en 1808 había sido ascendido a teniente coronel de infantería por el propio Liniers, por su desempeño en la lucha contra los ingleses. Con los contrarrevolucionarios muertos, el ejército auxiliador partió hacia el norte para combatir a los realistas. En carretilla, los cadáveres fueron llevados a Cruz Alta, distante a 5 leguas. En una zanja abierta al costado de la iglesia, volcaron la carretilla y así como los cuerpos cayeron, fueron cubiertos por tierra. Al día siguiente, nada quedaba en el lugar. Entonces el teniente cura de la parroquia exhumó los cadáveres y los volvió a colocar separados. Sobre el túmulo colocó una sola cruz con las iniciales L, R, C, M, A, que respondían al orden en que los ubicó. 2 días después entró a Buenos Aires un chasqui con la noticia de los fusilamientos. En la Gaceta, el gobierno explicó el porqué de la sentencia, que una necesidad imperiosa hizo inevitable. Luego de detallar los intentos que se habían hecho para convencer a Liniers y a sus seguidores para disuadirlo, hemos decretado el sacrificio de estas víctimas a la salud de tantos millares de inocentes. Solo el terror del suplicio puede servir de escarmiento a sus cómplices. 50 años después, gracias a las gestiones del presidente Santiago Derqui, sobrino nieto de uno de los ajusticiados, Victorino Rodríguez, se buscaron los restos. Lograron ubicar a Pascual Almirón, un anciano que había presenciado el entierro. Recordó la carretilla y que algunos cuerpos tenían los ojos comidos por los caranchos. Fueron descubiertos en 1861 y entre los huesos encontraron 10 suelas de calzado y 2 botones, uno con una corona en relieve. Lo llamaron el botón de Liniers, que fue entregado a sus descendientes franceses cuando visitaron Cruz Alta. Todos los despojos fueron guardados en una urna de caoba, y en la cosa de Borja León, otro viejo poblador de Cruz Alta, fueron velados sobre una humilde mesa de madera. Los llevaron primero a la iglesia matriz de Rosario y luego a Paraná. En 1862, el cónsul español de Rosario le solicitó, en nombre de la reina Isabel, al presidente Bartolomé Mitre, que le fuesen entregados para llevarlos a España. El bergantín Gravina, los restos, llegaron a Cádiz, y con honras fúnebres fueron depositados en el Panteón de los Muertos Ilustres de San Carlos, en la ciudad de Cádiz, donde actualmente descansa. Aún retumba en ese monte cordobés de talas y chañares, cerca de la frontera con Santa Fe, la pregunta: ¿qué es esto, Balcarce?, hecha por quien iba a morir un domingo, día que no se ajusticiaba, y la respuesta inevitable: es la revolución, don Santiago. Una historia, como dije, no muy conocida, bastante fuerte. De hecho, no sé si está acá. Había buscado que uno de los participantes de la Revolución de Mayo, cuando ya era viejo, hizo sus memorias, todo. En una parte dice: ustedes nos dicen crueles, pero ustedes no vivieron ese momento, las decisiones que tuvimos que tomar, porque eran fuertes. O sea, se estaban levantando armas contra personas, bueno, que representaban a España, pero habían vivido casi toda su vida junto a ellos. Y algunos eran héroes, otros eran tal vez familiares, tíos, tías, vecinos. Una situación muy interesante, muchas cosas. De hecho, vamos a hablar en un momento de los próceres. Esos que están en bronce, decir, de los de Mayo, pero fueron humanos, cada uno con sus virtudes y sus defectos. Y ahora vamos a ir a una publicidad y volvemos.
No, otra vez no. Señora Tita Nubis. Perdón, Tito Nevia. Uy, qué mocazo. Amor, me hicieron tetas. Se equivocaron. Pero me quedan lindas al menos. ¿Y vos? ¿Qué opinás, David H? A la grande le puse Coca Sarli. Ok. ¡Ey! Tranquilo, viejita, tranquilo! Tengo una idea. ¿Y si haces la segunda temporada de La Fractura Podcast? Y bueno, dale. Sale segunda temporada. La Fractura Podcast. Así es, campeón. Porque nadie lo pidió, porque nadie lo esperaba. Llega la segunda temporada de La Fractura. Súper especiales de todo tipo. Actualidad, tecnología, videojuegos, series, anime, cómics, música, terror, cine, mucho cine y más, mucho más. Buscanos en YouTube, Spotify, Anchor y varias plataformas más que no recuerdo. También estamos en Facebook, esa red social para viejitos. La Fractura Podcast. Segunda temporada. ¿Te lo vas a perder? Muy bien, estamos de vuelta. Perfecto, vamos a seguir con la segunda historia de estos mitos. Vamos a hablar de algo, como dije, no tan conocido. Porque hay un mito. Obviamente el más conocido es el odio entre Saavedra y Moreno. Pero también está el mito de que la Revolución de Mayo fue un cabaret. Pero no un cabaret de, o sea, con mujeres de la mala vida, se puede decir entre comillas. No, sino que había mucha desconfianza entre ellos mismos. Recordemos, creo que eran 12 los integrantes de la primera junta y cada uno tenía sus particularidades. Así que arranquemos. Amores, odios y traiciones entre los próceres de Mayo. Detrás del bronce que tiña los próceres nacionales hubo seres de carne y hueso, lejanos a la perfección como todos nosotros. Así que vamos a hacer un recorrido por sus amores, sus odios y sus enfrentamientos. Dos personajes destacados entre los próceres de Semana de Mayo fueron sin duda Cornelio Saavedra, ese prócer que cuando lo estudiábamos en la primaria, cada vez que decíamos Cornelio Saavedra todos nos reíamos un poco por el nombre. Decíamos Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, dos hombres que se detestaban profundamente. En sus memorias, Saavedra no disimula el odio hacia su oponente, a quien llama monstruoso joven, del que sostiene que Dios lo había librado. Saavedra confiesa también que sintió alivio por la desaparición temprana del secretario de la primera junta, que murió cercano a los 30 años. Ambos se desconfiaban mutuamente, aunque eran parte del primer gobierno patrio. En una carta del 15 de enero de 1811, el general confiesa a Feliciano Chiclana, del cual hablamos ya hace un momento. Le confiesa, este hombre de baja esfera, refiere a Moreno, revolucionario por temperamento y helado hasta el extremo, trató de que se me prendiese y aún de que se me asesinase. O sea, Saavedra dice, che, mira, este está en contra mía y quiero que me maten. Este enfrentamiento fue más allá de ambos personajes. En Buenos Aires, mientras la intelectualidad más destacada era morenista, los menos ilustrados y el pueblo en general brindaban su apoyo a Saavedra. Mirá vos, eso no lo sabía. Paradójicamente, el pensamiento de la suegra de Moreno lindaba con parámetros saavedristas. Años después de la muerte de su yerno, Manuela Cuenca se vio obligada a hacer una presentación judicial. Sus bienes habían sido hipotecados por el difunto prócer y estaba a punto de perderlo todo. Escribió lo siguiente: yo tuve la desgracia de haber casado a mi hija con don Mariano Moreno, abogado.
Luego que logró el enlace, se apoderó de toda mi casa, abusó de mis docilidades y con achaque de trasladar toda la familia se hizo dueño de plata labrada, alhajas, inmuebles, vendiendo unas y conservando otras, con tal ascendiente y despotiqueces que yo, abatida y sin espíritu, callaba y sufría para que no padeciese dicha mi hija. Por lo general, el conocimiento que existe sobre hombres de la Revolución se acota a 1810, pero para ellos la historia continuó. El sacerdote Manuel Alberti fue el primero a morir. Era enero de 1811 y contaba con 48 años. Como vocal, el religioso adhirió a la mayoría de las decisiones morenistas, con una excepción: el fusilamiento de Santiago Liniers y los hombres que cayeron con él. El hombre se negó a participar del debate alegando su condición de sacerdote. Se cree que está sepultado en las cercanías del obelisco, donde hasta 1936 se encontraba la iglesia de San Nicolás. Según tradición historiográfica, discutió con Deán Funes y esto desencadenó en un paro cardíaco fulminante. Una curiosidad destacable es que este último era tío de los revolucionarios Saturnino y Nicolás Rodríguez Peña, hijos de su hermana Damiana Funes. La importancia de don Nicolás reside fundamentalmente en que su hogar fue uno de los espacios donde los hombres de Mayo se reunían para urdir planes independentistas. Se conserva una imagen de aquella casa, tomada en 1899. Hay que destacar que otra de las particularidades de este personaje fue adherir al accionar más sanguinario de la primera junta. Durante su vejez, esto es lo que decía antes, durante su vejez, Rodríguez Peña se defendió con lo siguiente, y escribió esto: que fuimos crueles, vaya con el cargo. Mientras tanto ahí tienen ustedes una patria que no está ya en el compromiso de serlo. La salvamos como creíamos que había que salvarla. ¿Había otros medios? Tal vez. Nosotros no los vimos ni creímos que con otros medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. Arrójenos la culpa al rostro y gocen los resultados. Nosotros seremos los verdugos, pero ustedes serán los hombres libres. Palabras muy fuertes. Mientras tanto, Juan José Castelli también fue afecto a la violencia extrema y murió en 1812 bajo las peores condiciones. A poco de recibir un diagnóstico de cáncer de lengua, un conflicto familiar devino en escándalo. Su hija, Ángela, de 17 años, deseaba casarse con el sabetrista Francisco Javier Igarzábal. Recordemos, 1810, Buenos Aires. Era poco más que un pueblo. Todos se conocían. Era como dicen la frase, pueblo chico, infierno grande. Todos se conocían. Y más si eran familias, ¿cómo te puedo decir?, de la aristocracia, que hacían sus reuniones, estaban todos siempre ahí, eran los mismos de siempre. O sea, el rumor siempre llegaba. Ante la esperable negativa de Castelli, la pareja escapó. En una sociedad tan rígida, algo así implicaba una mancha sobre la joven y la familia debió aceptar el enlace. A pocos días, el llamado Orador de Mayo murió sin poder hablar. Su médico le había amputado la lengua. Se apagó espantosa y lentamente, fogueado por la desesperación, la calumnia y la pobreza. El primo de Castelli, Manuel Belgrano, un prócer muy conocido, solía buscar en él una aprobación constante y aparentemente carecía de fuerza en su carácter. O sea, el general José María Paz, quien luchó a sus órdenes, acotó al respecto. Reunía cierta ligereza de carácter para juzgar a los hombres. Las primeras impresiones tenían en él una influencia poderosa, de modo que si en sus primeras relaciones con una persona estas eran favorables, podía contar ésta con mucho tiempo con su benevolencia. Se dejaba alucinar con mucha facilidad. Hemos visto oficiales, y aún individuos de tropa, que no eran más que charlatanes, que le merecían un buen concepto de valientes y arrojados. Todo esto
sobre Manuel Belgrano. Oh. Todo este es Intrusos de 1810, te digo. Beruti y Domingo French. O sea, los famosos, creo que los que repartían escarapelas, me parece, ¿no? Este último, o sea, French, se casó en 1798 con su prima, Opho. Shelbyville Intensifies. La prima se llamaba Juana Josefa de Posadas y Dávila, hermana de Gervasio Antonio de Posadas. A pesar del parentesco, al ocupar el cargo de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1814 y 1815, su primo cuñado lo deportó. Terminó en Estados Unidos hasta que los cambios políticos le permitieron volver a tiempo después a la Argentina. A principios del siglo XX, el historiador Domingo Torres Frías trazó el retrato de este patricio. Era, según dicen, de talla aventajada y de marchar erguido. Su fisonomía era abierta e insinuante, lo que podría significar, sabiendo leer, si es que había en él altivez, no abrigaba presunción, los cabellos rubios y fuertes, el rostro de un blanco mate que iluminaban sus ojos garzos, tan brillantes como expresivos, tal como lo describen a su hijo, el doctor Aurelio French, médico farmacéutico, personas que vivas aún le conocieron y trataron. Por su parte, tras la revolución, Beruti se instaló en Mendoza, donde actuó como funcionario de diversos gobiernos y abrazó el unitarismo. Siendo un anciano, enfrentó a los federales en el combate de Rodeo del Medio, hacia 1841, bajo las órdenes del general Gregorio Arauz de la Madrid. Estoy leyendo todo esto y me cruzo con calles. Eso, lo que actualmente uno piensa son calles. Pero fueron hombres, fueron personajes importantes en esa época. Fue entonces tomado prisionero, pero cuando advirtieron de que se trataba de él, fue dejado en libertad. Falleció poco después. La ubicación exacta de sus restos se desconoce, pues fue sepultado en una iglesia mendocina destruida por el terremoto de 1861. Miguel de Aspuélaga, en tanto, terminó sus días en Buenos Aires, donde poseía una chacra en el actual territorio de Olivos, durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. El lugar fue donado a la nación por Carlos Villate Olaguer, uno de los descendientes del prócer. Sin embargo, el hombre condicionó la entrega colocando como cláusula que la quinta debía ser utilizada como residencia presidencial de verano o sería devuelta a la familia. Así que, resumiendo, los próceres de Mayo se diferenciaron notablemente entre sí, incluso perteneciendo a la misma facción. Pero pese a sus diferencias, tuvieron un punto en común: su amor por la patria. Por eso buscaron consolidar el sueño de la independencia, tal vez por diferentes caminos, pero fue el primer paso necesario. Así que es, como dije, fueron hombres con sus cosas buenas, malas, momentos, como dicen ese meme, problemas modernos exigen soluciones modernas. Bueno, problemas de independencia exigían decisiones duras. Bueno, eso salió en sonido. Bueno, así que para que la próxima vez estén, no sé, con un sobrinito o sus hijos y vean que está armando el collage de los integrantes de la primera junta, díganle: mira, este era un hijo de puta. Así. Este se casó con su prima, este le cortaron la lengua, este era un sumiso, a este lo mataron en el mar por culpa de tal. Ahí para ver la cara de: tío, ¿de qué estás hablando? Vamos a otra publicidad.
Mission Start, reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Start. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Mission Start. Muy bien. Pasaríamos al siguiente, a ver. Para. A ver, George, salvame que quiero tomar un poquito de agua, por favor. ¿Dónde estás, George? Acá está. Bueno, vamos, George. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este día le vengo a ofrecer, en calidad de como préstamo o calidad de regalo, este delicioso alimento de exportación. Esto que le llamamos las tustucas. Esta tustuca le sirve para varias cosas. Para usted, señor gordito que me está mirando, usted quiere bajar de peso, usted no puede dejar de comer, pues acá yo les dejo estas tustucas, estas bolsitas de tustuca de 45 kilos. Va a ver si no va a poder terminar de comer. A usted, señora que me está escuchando, que me está mirando, le tengo este simple tustuca. Cada vez que usted quiera que su marido le dé pelota, que su novio le dé bola, le pega 2 mordidas, le agarra la tustuca fría y se le pega en medio de la oreja. Así que ya sabe, para todos ustedes, espérenme que ya le vendo, ya le llevo las tustucas. Muy bien, cada vez que lo escucho me cago de risa. Gracias, George. Música, por favor. ¿A qué vamos? A ver, leemos esto. Vamos a, sí, para no cortar el ritmo, vamos a hablar ahora en específico de Mariano Moreno. Un personaje misterioso, se puede decir. Bastante apreciado en los últimos tiempos. Ahí está todo arreglado, perfecto. El mito sobre Mariano Moreno. Muerte natural, o crimen, o qué fue lo que pasó. El 24 de enero de 1811, el doctor Mariano Moreno, 32 años, el que hasta semanas atrás era el todopoderoso secretario de la primera junta de gobierno, embarcaba en la nave de guerra inglesa Mistletoe para desarrollar una misión diplomática en Inglaterra, según la versión oficial, aunque fue una maniobra elegante para apartarlo del juego político. Es lo que sucede actualmente, cuando algún político se manda una cagada o lo quieren sacar, ustedes lo habrán visto en el noticiero, cuando se manda una cagada o lo quieren sacar del foco de los medios, dicen, bueno, obviamente esto ya es lo que creo yo, así en el cara a cara le dicen, mirá, Josecito, no quiero que salgas más en la tele, así que te voy a mandar de embajador a Kuala Lumpur, así que agarra tus valijas y nos vemos. Así que más o menos fue similar. Moreno tenía una especial estima por el capitán del barco, Robert Ramsay. En octubre del año anterior, el inglés había roto el bloqueo realista en el Río de la Plata, al desafiar a navíos mucho más poderosos. Nada se presenta más respetable en el mar que un oficial militar que, poseído por los verdaderos principios de su carrera, considera en su brillo y condecoraciones otros tantos estímulos para empeñarse en el servicio y honor de su país. Lo elogió el entonces secretario de la Gaceta, el diario de Buenos Aires. Pero Ramsay no lo llevaría a Inglaterra, al tener otro viaje comprometido con otras escalas, sino que lo trasladó a Ensenada, donde el 25 por la tarde transbordó a la fragata inglesa Fama, anclada en las proximidades. Ensenada, recordemos esto, es en las cercanías a La Plata, la ciudad de La Plata, que en ese entonces directamente no existía. La última ciudad
de Buenos Aires, se puede decir, era Ensenada. Ese era el borde de la civilización. Hace 8 días, su hermano, Manuel de 29 años, y Tomás Guido de 22, lo esperaban a bordo. Ellos serían sus secretarios en la misión diplomática. Moreno venía de cumplir frenéticos 9 meses en la función pública, donde estaba todo por hacer. Su pulseada con Saavedra y su sector sobre la incorporación de los diputados del interior lo dejaron en inferioridad en la puja política y debió renunciar. La Junta había enviado un oficio al ministro de Relaciones Exteriores inglés, el marqués Richard Wallesby, anunciando la misión de Moreno y sus objetivos, que era el de estrechar vínculos con aquel país. Tal vez si Mariano hubiese recordado lo que había ocurrido a su padre, posiblemente no se hubiese subido al barco. Manuel Moreno y Argumosa era escribente en el navío San Pablo, cuando en 1767 salió por el mar al Perú y en el Cabo de Hornos un violento temporal destruyó la nave. Los infortunados sobrevivientes debieron subsistir meses en la desolada Tierra de los Fuegos. Cuando por fin llegaron a Montevideo a bordo de una precaria nave que ellos mismos habían construido, Moreno juró no subirse nunca más a un barco, a tal punto que consiguió un trabajo en tierra firme. Su esposa Lupe, vamos a hablar de ella, apenas partió de Ensenada, la fragata debió sortear una sudestada que duró días. Moreno, quien no se sentía bien, presagió: no sé qué cosa funesta se anuncia en mi viaje. Al día siguiente de su partida, su esposa, María Guadalupe Cuenca Lupe, recibió un pequeño cofre que contenía un pañuelo negro y un abanico de luto, con una nota que indicaba que eran accesorios que se vería obligada a usar próximamente. Un mensaje mafioso. Es lisa y llanamente. Ella vivía en una casa en lo que hoy es Florida y Bartolomé Mitre, junto a su hijo Mariano, que en ese enero cumplía 6 años. Para que no estuviese tan sola, su esposo había arreglado que una de sus hermanas, Micaela, fuese a vivir con ellos hasta su regreso. Con Lupe se habían conocido en Chuquisaca, donde el joven Mariano... Chuquisaca, esto sería en lo que actualmente es Bolivia, donde el joven Mariano había sido enviado por su padre para que estudiese para cura. La familia de ella pretendía que fuera monja, o sea que no salió para ninguno. Él no solo se volcó al derecho, sino que regresó a Buenos Aires con una esposa, que desoyó las protestas de su madre, y con un hijo, Mariano, nacido también en Chuquisaca. Fue una navegación muy trabajosa por los vientos en contra que tuvieron siempre. El capitán Ramsey quiso escoltar a la fragata unas 100 leguas, hasta que estuvo lo suficientemente lejos de Montevideo, ya que temían un posible ataque de los realistas. Según su hermano, Moreno estaba contrariado y deprimido por los sucesos que determinaron su alejamiento del gobierno, lo que repercutió en su salud. La primera señal de que no estaba bien fue cuando sufrió un mareo muy fuerte que lo obligó a hacer reposo. Pasaba el tiempo, traduciendo del inglés el viaje del joven Anacarsis a la Grecia, de Juan Jacobo Bartolomé, trabajo que dejaría inconcluso. Cuando llegase a Londres, tenía pensado publicar una suerte de balance sobre su carrera política y su papel en la primera junta. Al verlo en semejante estado, su hermano y Guido le pidieron al capitán del barco, George Thomas Heberson, hacer puerto en Río de Janeiro o en el Cabo de Buena Esperanza, pero no tuvieron suerte. ¿Fue una decisión deliberada del capitán o fue porque la nave estaba prácticamente inmóvil por falta de viento? No se sabe. Lo que sorprendió a su hermano Manuel es que, sin su conocimiento, el capitán le dio a Moreno un emético, un medicamento que se usaba para provocar el vómito. Según Manuel, el capitán le suministró imprudentemente y sin avisarnos. Cuando el capitán lo hizo, Moreno estaba solo. Lo que entonces Manuel ignoraba y que alimenta la teoría conspirativa es que a los pocos días
de la partida de Moreno, la Junta Grande había acordado con el comerciante David de Forest un contrato de compra de armas, y se aclaraba que para cerrar la operación, de Forest debía ponerse en contacto en Gran Bretaña con Moreno, y que si éste hubiese fallecido o por alguna circunstancia no se hallaba en el país, debía arreglar con Aniceto Padilla. Para los que sostienen la teoría conspirativa de que Moreno fue en realidad asesinado, resultó muy extraño que en un contrato de semejantes características se haya contemplado una cláusula de ese estilo. Muchas suposiciones, pero pocas certezas. Lo cierto es que Mariano tuvo violentas convulsiones que hasta lo hicieron caer de su cama. Desde la agonía que sufría en el piso mismo del estrecho camarote, les dio instrucciones a sus jóvenes secretarios sobre cómo debían manejarse en el destino diplomático. También tuvo fuerza para llamar al capitán y encomendarle el cuidado de sus acompañantes. A su hermano le solicitó que cuidase a su esposa inocente, tal como la mencionó. Sus últimas palabras, según su hermano, habrían sido: «Viva la patria, aunque yo perezca». Y entró en una agonía de la que no se recuperaría. Falleció en la madrugada del 4 de marzo de 1811 frente a las costas de Santa Catalina, en Brasil. Su cuerpo permaneció durante todo el día en la cubierta de la nave. La bandera inglesa estuvo a media asta y la descarga de los fusileros anunció a los otros barcos que una desgracia había ocurrido. A las 17 horas, los restos de Mariano Moreno, de 32 años, eran arrojados al mar envueltos en una bandera británica. Ese mismo día, en Buenos Aires, todo era alegría, ya que los Moreno le festejaban el cumpleaños 19 a José, uno de sus 14 hermanos. Los secretarios llegaron a Inglaterra el 1 de mayo de 1811 e informaron a la Junta sobre la muerte del exsecretario. Durante 2 meses, Lupe le escribió a su marido 7 cartas y una esquela. La primera de ellas lo hizo 2 días después de la muerte de su marido, la cual, acá en un esfuerzo de producción, consiguió el original. Lo estoy agarrando con mucho cuidado y lo vamos a leer en este momento. Se me aumentan mis males al verme sin vos y sin tu amable compañía. Todo me fastidia, todo me entristece. Las bromas de Micaela me enternecen, porque tengo el corazón más para llorar que para reír. Yo extrañándote cada día más y deseando con ansias recibir carta tuya, saber de tu salud y sentir los trabajos que habrás tenido en un viaje tan largo, ya que no te los he ayudado a pasar. Se cumplen 4 meses y 18 días de tu salida, y todavía no tengo consuelo de recibir carta tuya. La última carta que escribió Lupe fue el 29 de julio. Me alegraré que estés bueno, gordo, buen mozo y divertido, pero con ninguna mujer, porque entonces ya no tendré yo el lugar que debo tener en tu corazón por tantos motivos. Cuando en agosto su esposa se enteró de lo que había ocurrido, le pidió al triunvirato una pensión por los servicios prestados por su marido al gobierno. El 17 de febrero del año siguiente comenzaría a recibir una suma de 30 pesos, mientras que la asamblea del año 13, si bien le otorgó 1000 pesos, no alcanzó para que viviese su vida casi en la indigencia. Lupe moriría el 1 de septiembre de 1854. En cuanto a su hijo Mariano, luego de un empleo en la biblioteca, se enroló en el ejército, peleó en la guerra con el Brasil y allá por 1854 diseñó el plano de la ciudad de Barracas al Sur, lo que actualmente se conoce como Avellaneda. Fue profesor de matemática y física en la ciudad de Buenos Aires. Durante el rosismo debió exiliarse primero en Montevideo y luego en Santa Catalina, en Brasil, siempre ayudado económicamente por su tío Manuel. Se destacó por los cuadros que pintaba. El destino quiso que fuese a vivir cerca de aquellas costas donde el cuerpo de su padre había sido arrojado al mar, junto con sus aciertos y errores, y ese loco sueño de que el país fuera independiente y tuviera una constitución. Acá termina la historia sobre Mariano Moreno, tal vez un poco más conocida, pero no a nivel popular. Pero sí es una de las
se puede decir que es una de las primeras teorías conspirativas que hay acá en Argentina. Espero que les haya gustado. A ver, vamos a una publicidad primero, ¿sí? Dale. Publicidades. Dos niños santafesinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Kawabonga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Kawabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu viejo. Llegó Kawabonga. Laufa, bro. Señores oyentes, con el permiso del conductor de este podcast, tengo el agrado de ofrecerles para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Desde la fábrica abandonada de 2P, fundida en 2018, me han encomendado ofrecerles este artículo que en otro podcast, que no quiero decir nombre y tampoco viene al caso, están pagando ustedes precios irrisóricos aquí como propaganda de la fábrica 2P. No vinimos a pedir un Patreon, tan solo les regalamos un programa por semana. Señorita, si en su corazón tiene un like y una compartida, se lo vamos a agradecer. Joven, ya voy, un momento por favor. Lloren, chicos, lloren. Podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre amigos. Cine, anécdotas, humor, cómics, anime y más. Encontranos en iVoox, Twitter, Facebook, YouTube y en vivo por Twitch. El podcast con más integrantes que oyentes. Escuchanos. Muy bien, señores. Creo que con esto terminamos porque es hora de salir. Y creo que es una duración aceptable la del programa en sí. Pero me quedó en el tintero, les puedo anunciar que vamos a hablar en la próxima emisión de Iceberg de Conspiraciones Argentinas sobre si San Martín fue un agente inglés o no. O sea, ¿quién fue un agente de la corona que no fue James Bond? Tal vez San Martín. Pero eso lo vamos a averiguar en el próximo episodio. No sé si este o en el siguiente. Así que de mi parte nada más. Espero que hayan tenido un buen día, una buena semana. Así que prepárense, si quieren comenten acá. Si no, comentan en otros podcasts. Pero digan, también escuchamos podcast por Opera. Así que esto fue todo, señores. Que tengan una buena semana, que la fuerza los acompañe y todo lo que vos quieras.